La lluvia caía sin piedad sobre Santiago de Chile, como si la ciudad entera estuviera llorando. Las calles brillaban bajo el reflejo de las luces y el aire olía a tierra mojada. En el Hospital del Horizonte, Gabriel Salazar, un cirujano cardiovascular de 38 años, terminaba su turno. Sus manos, expertas en abrir y cerrar corazones, se movían con una precisión que rozaba lo inhumano, pero su mirada era fría, como si el peso de tantas vidas salvadas le hubiera robado el calor. Gabriel vivía para su trabajo. Cada día de los últimos 10 años lo había dedicado a perfeccionar su arte, dejando atrás todo lo que no fuera bisturí, quirófano y el zumbido de los monitores. A sus 38 años, su corazón estaba cerrado, protegido por una muralla que él mismo había construido para no desviar su camino. Esa noche, en su despacho, un rincón de paredes blancas y estanterías llenas de expedientes, revisaba las notas de sus pacientes con la misma meticulosidad de siempre. El silencio solo era roto por el tamborileo de la lluvia contra las ventanas. De pronto, el teléfono rompió la calma. «Doctor Salazar, lo necesitamos ahora. Una paciente llegó en estado grave, accidente automovilístico. Es joven, pero está muy débil, perdiendo sangre rápido», dijo la enfermera, con la voz temblorosa por la urgencia. Gabriel no titubeó. Guardó las notas, tomó su equipo y corrió por los pasillos, sus pasos resonando como un eco en la noche. En la sala de emergencias, el caos controlado del hospital lo recibió. Allí estaba ella, Clara Valenzuela, de 25 años, tendida en la camilla. Su ropa estaba rota, empapada de sangre y lluvia, y su rostro, pálido como la luna, apenas dejaba ver un hilo de vida. Su respiración era un susurro frágil, pero sus párpados cerrados parecían aferrarse a la existencia con una fuerza que Gabriel no podía ignorar. La enfermera le explicó que Clara venía de la cisterna, de donde las casas se apretujaban bajo el peso de la pobreza. No tenía familia conocida ni recursos para pagar la atención. Para Gabriel, eso no importaba. Había aprendido a no involucrarse con las historias de sus pacientes. El apego solo entorpecía su trabajo. Sangre tipo positivo y una inyección para estabilizar el corazón. Ahora, ordenó, su voz firme como el acero. Se inclinó sobre Clara, sus manos moviéndose con la destreza de siempre, pero algo en su fragilidad lo golpeó. No era solo otra paciente. Había una chispa en ella, una lucha silenciosa que parecía hablarle directamente. Mientras trabajaba para detener la hemorragia, el mundo se redujo a esa sala, a ese cuerpo roto que se negaba a rendirse. Las horas pasaron en un borrón de órdenes y movimientos precisos. Contra todo pronóstico, Clara estabilizó. Gabriel, agotado, se retiró sin aceptar los elogios de su equipo. Pero esa noche, por primera vez en años, el rostro de Clara se quedó grabado en su mente, como una luz que se colaba por las grietas de su alma. Mientras la lluvia de aquella noche en Santiago de Chile se desvanecía en un eco lejano, algo en Gabriel Salazar se había removido, como si el rostro de Clara Valenzuela hubiera dejado una huella imborrable en su alma. En el Hospital del Horizonte, los días seguían su ritmo incansable. El zumbido de los monitores, el eco de pasos apresurados, el olor a desinfectante que impregnaba los pasillos. Pero para Gabriel, algo era diferente. La imagen de Clara, con su piel pálida y su lucha silenciosa por aferrarse a la vida, lo perseguía en los momentos de quietud, cuando el bullicio del hospital se apagaba y solo quedaba el latido de sus propios pensamientos. No lo entendía. Había salvado incontables vidas, pero ninguna había calado tan hondo. Era como si sus ojos cerrados, apenas un susurro de vida, le hablaran en un idioma que él había olvidado. Esa mañana, mientras revisaba expedientes bajo la luz fría de su despacho, un impulso inexplicable lo llevó a la habitación de Clara. No era parte de su rutina. Él no era de los que visitaban pacientes sin motivo clínico. Pero algo en su interior, una chispa que no podía nombrar, lo empujó a caminar por los pasillos hasta detenerse frente a su puerta. Al entrar,
la encontró despierta, aunque frágil. Su rostro, aún pálido, tenía un brillo tenue, como el sol que se cuela entre nubes grises. Sus ojos, grandes y cansados, lo miraron con una suavidad que lo desarmó. «Doctor Salazar, gracias. Sé que no fue fácil, pero me dio otra oportunidad», murmuró Clara, su voz temblorosa pero cargada de una gratitud que parecía venir de lo más profundo. Intentó sonreír, y ese gesto, débil pero sincero, fue como un rayo de luz en el mundo gris de Gabriel. Él, fiel a su fachada de acero, respondió con un seco: «Solo hice mi trabajo, señorita Valenzuela. Ahora descanse». Pero sus palabras sonaban huecas, incluso para él mismo. Había algo en la voz de Clara, en su calidez sin pretensiones, que lo hacía sentir expuesto, como si ella pudiera ver más allá de su bata blanca y su precisión quirúrgica. Ya hablaba, contándole pequeños retazos de su vida, su infancia en la cisterna, sus sueños de ser enfermera truncados por la falta de recursos. Gabriel sintió un nudo en el pecho. No era lástima, era algo más profundo, una conexión que lo asustaba y lo atraía a partes iguales. Se despidió con un gesto rígido y regresó a su despacho, pero las palabras de Clara seguían resonando, como un eco que se negaba a desvanecerse. Por primera vez en años, Gabriel se preguntó si su vida, tan ordenada y perfecta, estaba incompleta. Y en ese instante, sin saberlo, una grieta se abrió en su corazón, dejando entrar una luz que no estaba listo para nombrar. Mientras el eco de la voz de Clara Valenzuela resonaba aún en la mente de Gabriel Salazar, los días en el Hospital del Horizonte se deslizaban con su rutina implacable, pero algo en él había cambiado para siempre. Los pasillos, con su luz fría y su olor a desinfectante, ya no eran solo un escenario de trabajo. Ahora eran el camino hacia la habitación de Clara, donde Gabriel encontraba excusas para detenerse. Cada visita, disfrazada de seguimiento médico, era un paso más hacia un territorio desconocido, uno donde su corazón, tan acostumbrado al silencio, comenzaba a latir con un ritmo nuevo. Clara, con su piel aún pálida pero sus ojos llenos de una esperanza que desafiaba su fragilidad, lo recibía con una sonrisa que parecía derretir el hielo que él había cultivado durante años. Ella le hablaba de cosas simples, las tardes en la cisterna, donde los niños jugaban en calles polvorientas, o su sueño de ser enfermera, aplazado por la falta de dinero. Cada palabra, cada gesto, era un destello de fortaleza que Gabriel no podía ignorar. Él, que siempre había mantenido a sus pacientes a distancia, sentía ahora una conexión que lo desconcertaba. Una tarde, mientras revisaba su historial, descubrió la verdad que lo golpeó como un viento helado. Clara no tenía seguro médico ni familia que la respaldara. Su tratamiento, necesario para una recuperación completa, era un lujo que ella no podía costear. En otro tiempo, Gabriel habría archivado el caso sin dudar, pero algo en él se reveló. Por primera vez, sintió un impulso que no venía de la lógica, sino de un lugar más profundo. Decidido, se enfrentó a la burocracia del hospital. Pidió una reunión con el director, un hombre de traje impecable y mirada calculadora, conocido por priorizar números sobre personas. «Doctor Salazar, su trabajo es impecable, pero no podemos financiar tratamientos sin respaldo económico. Así funciona esto», dijo el director, con un tono que cortaba como el bisturí de Gabriel. La negativa fue un golpe, pero en lugar de rendirse, Gabriel tomó una decisión que nunca habría imaginado. Cubriría los costos de Clara con su propio dinero. No lo hacía por heroísmo, sino por una necesidad que no podía explicar, como si salvarla fuera también salvar una parte de sí mismo que había olvidado. Cada visita a su habitación, cada conversación breve, tejía un lazo invisible entre ellos. Clara, con su gratitud sincera y su fuerza callada, le recordaba que la vida era más que quirófanos y expedientes. Y aunque Gabriel seguía escondiendo sus emociones tras una máscara de profesionalismo, cada paso que daba junto a Clara lo acercaba a un despertar que no podía detener, como un río que encuentra su curso tras años de estar contenido.
Mientras el corazón de Gabriel Salazar comenzaba a latir al ritmo de las visitas a Clara Valenzuela, el mundo fuera de la habitación de hospital seguía su curso, implacable y lleno de encrucijadas. Los días en el Hospital del Horizonte se deslizaban entre operaciones y expedientes, pero cada conversación con Clara, cada destello de su sonrisa, era como un farol en la niebla que envolvía la vida de Gabriel. Sus charlas, aunque breves, revelaban la fortaleza de Clara, una mujer que, a pesar de la pobreza de la cisterna y las cicatrices de su accidente, hablaba con una esperanza que lo desarmaba. Él, que había construido su vida sobre la certeza de la ciencia, sentía que algo en su interior se tambaleaba, como si Clara, con su calidez, estuviera derritiendo las murallas que lo protegían del mundo. Pero entonces llegó una carta que lo cambió todo. Era una oferta del Hospital San Martín, un centro de prestigio en Buenos Aires, la clase de oportunidad que Gabriel había soñado desde sus días de estudiante. Ser jefe de cirugía cardiovascular en una institución así era la cima de su carrera, un reconocimiento a años de sacrificio. Sin embargo, aceptar significaba dejar Santiago, el hospital y, sobre todo, a Clara, cuya recuperación aún pendía de un hilo. Gabriel se sentó en su despacho, la carta en la mano, mientras el río Mapocho, visible desde su ventana, corría gris y revuelto bajo el cielo nublado. Su mente era un torbellino, el prestigio de Buenos Aires contra la calidez inexplicable que sentía al estar cerca de Clara. Las visitas a Clara se volvieron más frecuentes, aunque él seguía justificándolas como parte de su deber médico. Pero cada vez que ella le hablaba, de sus días trabajando en un mercado para pagar sus estudios, de su amor por las poesías que leía en libretas gastadas, Gabriel sentía que su mundo, tan ordenado y predecible, se desmoronaba. Una tarde, mientras ella descansaba bajo la luz tenue de la habitación, Clara lo miró con esos ojos que parecían ver más allá de su bata blanca. «Doctor Salazar, usted parece llevar un peso que no cuenta. ¿Qué lo preocupa?», preguntó con una ternura que lo tomó desprevenido. Gabriel dudó, pero algo en su voz lo empujó a hablar. «Me han ofrecido un puesto en Buenos Aires. Es todo lo que siempre quise», confesó, su voz más suave de lo que pretendía. Clara asintió, su rostro ensombrecido por un instante, pero luego sonrió. «Eso suena maravilloso, doctor. Buenos Aires debe ser una ciudad llena de vida. Usted merece eso y más», dijo, con una generosidad que lo desgarró. Sus palabras, desinteresadas y llenas de aliento, lo hicieron cuestionarse. ¿Era realmente el éxito profesional lo que quería? ¿O estaba persiguiendo un sueño que ya no tenía sentido? Mientras tanto, rumores comenzaban a circular en el hospital. Algunos colegas, envidiosos de su prestigio, susurraban sobre una relación inapropiada con Clara, poniendo en riesgo su reputación. Gabriel, atrapado entre su ambición y el amor que crecía en silencio, enfrentaba un cruce de caminos: seguir el sendero conocido del éxito o arriesgarse por algo que apenas comenzaba a entender, un sentimiento que lo hacía sentir vivo por primera vez en años. Mientras el dilema entre el prestigio de Buenos Aires y el lazo invisible con Clara Valenzuela desgarraba a Gabriel Salazar, su mundo, antes tan firme, se tambaleaba como las calles de Santiago bajo un viento otoñal. El Hospital del Horizonte, con sus pasillos fríos y su rutina implacable, ya no era suficiente para acallar la voz de su corazón. Clara, con su fortaleza callada y sus ojos que parecían ver más allá de su fachada de médico, se había convertido en una presencia que no podía ignorar. Pero los rumores en el hospital, susurros venenosos sobre una relación indebida, lo empujaron a una decisión que le desgarró el alma. Creyendo que protegería a Clara y su propia carrera, aceptó la oferta del Hospital San Martín y se despidió de ella en una tarde gris, con el río Mapocho como testigo mudo de su dolor. La despedida fue un nudo en el pecho. Clara, aún frágil en su cama de hospital, lo miró con una tristeza que no pudo ocultar. «Cuídese, doctor, y no olvide que aquí hay gente que lo quiere», dijo,
su voz suave pero cargada de un peso que Gabriel no pudo soportar. Él asintió, incapaz de articular más que un «Gracias, Clara, siga adelante». La habitación con el corazón en pedazos, convencido de que la distancia era la única forma de salvarlos a ambos. En Buenos Aires, la ciudad lo recibió con su bullicio y sus luces, un escenario perfecto para el éxito que siempre había soñado. El hospital, con sus quirófanos de última generación y su equipo de élite, era todo lo que había imaginado. Pero cada cirugía, cada reconocimiento, se sentía vacío. Las calles porteñas, llenas de vida, solo le recordaban la ausencia de Clara, su risa suave, sus palabras que lo hacían sentirse humano. Meses después, una carta del Hospital del Horizonte llegó como un relámpago. Una enfermera, que había visto el vínculo entre Gabriel y Clara, escribía que ella enfrentaba problemas económicos y emocionales tras su partida. La imagen de Clara, sola en la cisterna, luchando sin apoyo, fue un golpe que rompió las últimas defensas de Gabriel. Renunció al puesto en Buenos Aires sin mirar atrás, tomó el primer vuelo a Santiago y, con el corazón latiendo como un tambor, buscó a Clara. La encontró en una casita humilde, sentada en un porche donde el sol apenas llegaba. Al verlo, los ojos de Clara se llenaron de sorpresa y algo más, una chispa de esperanza. Sin palabras, Gabriel la abrazó, dejando que el dolor de la separación y el amor que había negado se desbordaran. «Clara, me equivoqué. No soy nada sin ti», murmuró, su voz rota por la emoción. Ella, con lágrimas temblando en sus mejillas, respondió: «Estás aquí ahora. Eso es lo que importa». En ese abrazo, bajo el cielo de Santiago, prometieron construir un futuro juntos, un camino donde el amor sería más fuerte que cualquier sacrificio. Mientras el abrazo de Gabriel Salazar y Clara Valenzuela sellaba un nuevo comienzo bajo el cielo de Santiago, la vida les ofreció un lienzo en blanco para pintar un futuro juntos. En la cisterna, donde las calles polvorientas contaban historias de esfuerzo, abrieron una clínica comunitaria, un refugio para quienes, como Clara, no podían pagar por atención médica. Era una casita sencilla, con paredes blancas y un letrero escrito a mano que prometía cuidado y esperanza. Gabriel, que una vez vivió para el prestigio, encontró en cada paciente una razón para levantarse. Clara, con su experiencia como enfermera y su corazón inmenso, se convirtió en el alma del lugar, atendiendo con una calidez que sanaba más allá de las heridas físicas. Juntos, transformaron el dolor de su pasado en un propósito compartido, un faro que iluminaba el barrio. Los días se llenaron de rostros agradecidos, madres que llevaban a sus hijos con fiebre, ancianos con dolencias que nadie más atendía, jóvenes que, como Clara, soñaban con un futuro mejor. Gabriel y Clara trabajaban hombro con hombro, sus manos entrelazadas no solo en la clínica, sino en la vida. Su amor creció en los pequeños momentos, una mirada compartida mientras cosían una herida, una risa suave al final de un día agotador. Años después, su hija Emilia nació, una niña de ojos curiosos que creció correteando entre las camillas, aprendiendo el idioma del cuidado. Para ella, la clínica era un hogar, un lugar donde el amor de sus padres se mezclaba con el de una comunidad que los había acogido. Con el tiempo, la clínica se transformó en un centro de formación. Jóvenes médicos y enfermeras llegaban de todo Santiago, atraídos por la fama de Gabriel y Clara, no solo como profesionales, sino como personas que veían a cada paciente como un igual. Gabriel enseñaba con la precisión de siempre, pero ahora con una chispa de humanidad que antes no tenía. Clara, con su empatía, guiaba a los estudiantes a escuchar las historias detrás de las dolencias. Emilia, ya adolescente, comenzó a ayudar, sus manos pequeñas organizando expedientes o consolando a un niño asustado. Cada gesto suyo era un eco de sus padres, un reflejo de su compromiso. Una tarde, mientras el sol pintaba de dorado las colinas de Santiago, Gabriel y Clara se sentaron en el patio de su hogar. Emilia, ahora una joven decidida a estudiar medicina, se unió a ellos.
Todo lo que somos está en ti, Emilia, dijo Gabriel, su voz temblando de orgullo. Clara tomó su mano, sus ojos brillando con lágrimas. Y en cada persona que hemos ayudado, en cada corazón que hemos tocado. En ese momento, bajo la luz del atardecer, supieron que su legado no eran solo las paredes de la clínica, sino el amor que habían sembrado.